La sociedad no es más que el reflejo de nosotros mismos. El espejo para vernos un poco más. Último bloque de nuestro programa. Fue una semana postelectoral. Sabíamos que el día miércoles se iba a conocer los números finales, el escrutinio definitivo de estas elecciones provinciales y municipales 2015. Y para hablar del tema, hoy jueves, sin duda, buena parte de la información tuvo que ver con esto. Estamos con Guillermo Worman, integrante de la Junta Electoral. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, finalizó absolutamente todo. Ya no hay más tarea por realizar en estas elecciones, bueno, salvo luego la jura, ¿no?, por parte de quienes resultaron electos. Me animaría a decir que miércoles terminó todo el proceso electoral, nos está faltando la entrega de los diplomas, que es un acto formal por el cual las autoridades electas, tanto a nivel provincial como municipal, tienen una constancia de haber sido elegidas, y después la asunción de los mandatos ya en diciembre, pero las juntas se disuelven después de la proclamación de los electos. Lo cierto es que en la jornada quedaron firmes los resultados definitivos tanto de la gobernación, confirmándose los resultados del escrutinio provisorio, por el cual la fórmula Bertone Arcando comenzará a gobernar a partir del fin de año y hasta finales del 2019, secundados como segunda fuerza a la fórmula Ciurano-Boyajian, luego la fórmula López Blanco y como cuarta fórmula y última la dupla integrada por Croceanel y Saldivia. Lo mismo para la legislatura, quedaron firmes las 8 bancas para el Frente para la Victoria, 4 para el Movimiento Popular Fueguino y las últimas 3 para la Unión Cívica Radical. Y en cuanto a la elección municipal, quedaron consolidados los datos al Poder Ejecutivo, es decir, la Intendencia, también los datos del Consejo Deliberante. Se cargaron 3 mesas que tenían inconsistencias técnicas, es decir, estaban mal redactados los telegramas y sí bien los actos de clausura, que coinciden perfectamente, y a partir de allí el conteo de preferencias, que dio algunas novedades. Por un lado, reconfirmando a los 5 cabezas de lista de los partidos que se impusieron en las elecciones. Primero el Frente para la Victoria, luego el Movimiento Popular Fueguino, después el Propuesta Republicana, el PRO, la Unión Cívica Radical y como última fuerza en el Consejo Deliberante el PCP. Los 5 cabezas de serie fueron reconfirmados por las preferencias. Sí hubo modificaciones llamativas en cuanto a los segundos, ya que Juan Carlos Pino se hizo de la segunda banca estando en el 5º lugar y Gastón Ayala estando en el 6º, una posición absolutamente sin ningún tipo de expectativas con el formato tradicional, termina ocupando el 2º lugar en lugar de Carolina Cao. Muchas preferencias, activadas todas, porque había que ver si se reunía el 15% y se activaba la posibilidad de las preferencias, pero fue un mecanismo muy utilizado, podríamos decir, en esta elección. Sí, a mí me toca estar por tercera vez en la Junta Electoral. Mi primera incursión fue en el año 2007, luego en el 2011 y esta es la tercera elección. Y teníamos un promedio de utilización de cada 100 boletas, más de 650 tenían preferencias. O por algunos candidatos en particular, o uno como preferencia única, pero era mucho más la cantidad de boletas con intervención del electorado que las boletas, digamos, sin preferencias, planteando la ocupación de la banca del partido. Es un sistema que hay que revisarlo con mucha responsabilidad. Entre las consecuencias vamos a tener por primera vez en la historia de Ushuaia 7 varones ocupando las 7 bancas. Todos hombres. Todos hombres, claro, ya que Noelia Trentino y Carolina Cao no ingresaron como segundas cabezas de listas. Las 5 listas que ingresaron estaban encabezadas por varones y la preferencia desplazó este cupo femenino que tiene planteado por carta orgánica. Claro, porque digo, es un requerimiento legal incluso, ¿no?, el cupo femenino. Las candidaturas, lo que pasa es que al momento del acceso efectivo a la banca, lo que dice es que la preferencia lo termina definiendo.
hay que revisar todo el sistema electoral. Sí, siempre terminamos con eso, ¿no? Sí, pero acá hay un tema llamativo que vulnera ampliamente, ya en el finales de 2015, con todo el avance que hay en relación a los derechos sociales y políticos de las mujeres, es un cuerpo de 7 hombres que van a terminar legislando y controlando los destinos de la ciudad. Es para tener en cuenta, claro. Es otro dato más. Sí. Después, otro dato de esta elección es que más allá de los fuegos de artificio en el medio, desde que empezó hasta que terminó, no tuvimos ningún problema ni de gravedad ni formal. Creo que en algún momento fuimos rehenes de la histeria, de alguna preocupación, como si tuviéramos que tener algún problema, pero en la práctica, hoy estuvimos 12 horas disputando el sistema de preferencias y no tuvimos, salvo alguna tensión entendible, tiene que ver con las situaciones internas de cada uno de los partidos políticos. Después la elección funcionó con absoluta normalidad. Es que la tensión, ahí vemos que incluso hay en el movimiento popular fueguino, ¿no? Había allí números que iban palo a palo, bueno, ahí muy los contaditos, dos sectores, ¿no?, trasladaron a través de la preferencia sus tensiones internas, ¿no? Estoy viendo, por ejemplo, Cristina Cao y Giselle Bertotto terminaron con la misma cantidad de preferencias. Sí. Ahí se dio una situación de tensión, hay una disputa interna dentro de este partido, el Movimiento Popular que los Fueguino, ponen... se vio claramente, y después Tomás Bertotto le termina sacando a Sonia Milsten, ahí sin tensión, solamente por 8 votos. Es decir, si Sonia Milsten sacaba 9 preferencias más, se hacía de esa banca. Era una cuestión de color, que todo el mundo miraba como cabeza a cabeza. Claro, era para seguirlo hasta último momento. Bueno, de hecho, ¿no? al final, el público se acercaba como si uno estuviera no sé, en un casino viendo a esta gente que gana. Claro, a ver quién le había apostado más a uno u otro. Bueno, una situación similar, o cuando uno ve una carrera donde ve que esto viene palo a palo, segundo a segundo, así se terminó la elección del MOPOF. Del PRO. ¿Hubieron los que tuvieron menor cantidad de votos, eso se finalizó antes? ¿Cómo estuvo más o menos organizado el día? Bueno, obviamente a mí me tocó contar las preferencias del Frente para la Victoria, que fue por lejos el mayor volumen. Terminó obviamente el PCP, que fue la fuerza que menor cantidad de votos registró. Luego la Unión Cívica Radical, el PRO, como te contaba. Después el Movimiento Popular Fueguino. Y terminamos, creo que 10 o 15 minutos más tarde, el Frente para la Victoria, que además tuvo mucha preferencia. Digo, las dos cosas, muchas boletas y además muchas boletas con preferencias. ¿Nos podés decir cómo quedó integrado con nombre y apellido el Consejo Deliberante? Hugo Romero y Juan Carlos Pino por el Frente para la Victoria, Ricardo Garramuño y Gastón Ayala por el Movimiento Popular Fueguino, Juan Manuel Romano por la Unión Cívica Radical, Tomás Bertotto por el PRO y Silvio Boquiquio por el Partido Social Patagónico. Que además Boquiquio logró una diferencia, porque al principio estaba también como muy peleada la cosa, pero después se despegó del resto, ¿no? Todos los primeros tuvieron una diferencia importante, salvo el PRO, lo que hablábamos recién de Bertotto y Milsten, pero todos los primeros en las listas, salvo en el PRO, tuvieron una diferencia importante, ¿no? Muy particularmente a Ricardo Garramuño, que entre él y el segundo hay 1000 votos, 1000 preferencias, ¿no? Fue el más preferido. Por lejos. Dos temitas. Segunda vuelta y voto en blanco. Habíamos hablado de que se disminuye significativamente ese voto en blanco. Se dio también en este caso en la segunda vuelta, ¿verdad? Sobre todo en Río Grande, que tuvo más del 13% y pasó a tener el 0,23%. En términos técnicos no hubo voto en blanco. En Ushuaia disminuyó 8 puntos, terminó con 4 puntos y algo por ciento, pero hubo una notable disminución. Guillermo, proclamación, ¿qué es lo que sigue ahora? El acto eleccionario ha quedado completamente cerrado, definido, conformado y sin problemas. Aceptado por todos los partidos políticos que participaron. Perfecto, ya tenemos las nuevas autoridades para diciembre de este año que comienzan en funciones. 10 y 17. 10 y 17, tal cual. ¿Qué queda ahora? ¿La programación? ¿Hay fecha? ¿Sabés cómo...? Va a ser coordinada con quienes han sido electos, será entre agosto y septiembre. Es un acto formal donde se le entrega un diploma y después viene el cambio de mando, por así decirlo, y la jura por parte de las autoridades, tanto provinciales como municipales. ¿Qué te dejó esta elección? A mí me divierte mucho la intensidad que tiene, me parece que es un momento excepcional de la vida democrática, me gustaría que tengamos elecciones más seguidas.
La verdad que en algún momento me preocupé por alguna situación de tensión que se intentó poner en la agenda pública, pero que no ¿Por el sucedió. tema de las cajas y demás? Las cajas, esta suerte de campaña sucia, pero no existen los procesos perfectos. Esto fue, otra vez más, una elección en donde el electorado y los partidos políticos confiaron en la organización electoral. Yo estoy muy satisfecho de haber sido parte de este equipo. Los veedores, bueno, con quienes estuvimos se fueron conformes, les pareció de hecho, bien. El director nacional electoral habló muy bien de la elección en general. Yo estoy muy conforme de la cultura democrática que tiene esta provincia en general. La alternancia en el poder, cómo resolvemos nuestros conflictos, las relaciones entre los partidos políticos. Creo que mucho más no podemos pedir. ¿Qué esperarías de las próximas elecciones? No, me parece, no tanto las próximas elecciones, me parece que entre elecciones nos debemos una seria reforma política institucional, consensuada entre partidos y el Poder Judicial, y volver a ser la vanguardia en términos institucionales que alguna vez esta provincia fue allá por principios del 91, donde todo el mundo miraba los cambios positivos que hacía Tierra del Fuego, cuando hoy hemos quedado en algunos temas absolutamente estancados. Gracias, Guillermo, como siempre, por haber venido. Nosotros nos despedimos, terminamos el programa del día de hoy, nos encontramos en 7 días. Chao. El espejo. Si no te gusta lo que ves, está en vos cambiarlo. El espejo, para vernos un poco más. El espejo.